Buenas noches, bienvenidos a la sesión ordinaria. Esta noche quiero participarles que se llevó a cabo la sesión del Consejo de Expresidentes el día 22 del presente mes, en donde informé del resultado de la convocatoria que se lanzó en tiempo y forma para ocupar el cargo de vicepresidente para el año 2022. Teniendo la respuesta de dos colegiados, uno de ellos la doctora Almadelia Romero Arce y del doctor Rodolfo Corona López, se entregaron los currículums al comité que va a hacer la revisión y selección de los candidatos. Ya estamos en espera de la carta que va a emitir este comité de aceptación o rechazo para alguno de los candidatos. Además, este consejo directivo, en conjunto con el comité de expresidentes, decidió que la sesión electoral de este año se llevará a cabo el día 28 de septiembre, ya que ha sido el año 2020 y 2021 años irregulares, y es por eso que en lugar de que la sesión electoral se lleve el mes de agosto, la pasamos al mes de septiembre, para que todos los socios colegiados que tengan derecho a voto puedan participar en esta elección. Doy la palabra al doctor Rodolfo Corona para que nos haga el favor de leer la correspondencia. Muchas gracias, doctor Félix Rafael Huerta Casillas. Pues para dar continuidad a nuestra sesión ordinaria, vamos a dar lectura correspondiente a la correspondencia. Ahora sí que el Comité Directivo de la Gestión 2021 les invita a todos a revisar el oficio de Secretaría de Salud que se les hizo llegar a sus correos con respecto a las nuevas recomendaciones que hay para evitar este tema que es tan controversial, que es la morbimortalidad materna en nuestro estado de Jalisco. Por otra parte, también es para mí una gran satisfacción informarles que a raíz del acercamiento que tuvimos en meses pasados con los residentes de la especialidad de ginecología y obstetricia, se logró desarrollar un comité de residentes y hemos intentó la mesa directiva reunirnos para juntar a todos estos residentes y desarrollar un congreso que será el primer encuentro interinstitucional de residentes, y esto será el 7 de agosto. Invito a todos los colegiados a que desde luego inviten a los residentes. Muchos de ustedes están con acercamiento con ellos en los distintos nosocomios. Principalmente nos acercamos al Hospital Soquipan, al Hospital Civil Nuevo, el Civil Viejo, Fray Antonio Alcalde, al Hospital Regional Zapopan, al Centro Médico de Occidente, y en esta ocasión va a ser presencial. Esto es de las cosas que nos tienen llenos de alegría. Después de estos momentos de pandemia, ya tenemos un evento presencial, así como por ahí hay algunos otros que pronto serán, desde luego con pocas personas. Pero para este congreso tenemos, además de que los residentes ya tienen la vacuna, tendremos de 50 a 80 personas. Esperamos, y si se puede más, podremos ser más. Esto será el 7 de agosto, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, con los residentes. Tenemos además varios grupos farmacéuticos patrocinadores que van a apoyarnos en muchas cosas, y nos va a ir muy bien en ese congreso. Los invito a que pasemos la voz con los residentes y con todos los médicos que están en formación. Entonces, pues bueno, para mí es un honor dar inicio a la sesión ordinaria. Pasamos a la parte académica que corresponde de este mes de junio. Voy a presentar al doctor Rafael Aguirre Guillén, que nos trae un tema interesantísimo, el tema de screening genético
para anomalías cromosómicas fetales, algo que es una tendencia totalmente innovadora, de las nuevas herramientas que estamos utilizando para poder hacer una detección oportuna y en la predicción de cromosomopatías, principalmente la trisomía 13, 16, 18 y 21, Patau, Edwards, síndrome de Down, y además otras cromosomopatías. Voy a presentar al doctor Rafael Aguirre Guiñén como se lo merece. Es un honor para nosotros, doctor Rafael, tenerlo aquí. Él, les platico, es médico cirujano y partero por la Universidad de Guadalajara, especialista en genética médica por el Hospital Civil, doctor Juan y Menchaca. Tiene un posgrado y un máster of Science in Molecular Biology, es decir, tiene un máster en biología molecular por la Universidad de Texas y actualmente es profesor de genética médica y genética forense en el Departamento de Biología Molecular y Genómica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud del CUCS. Es un tema de muchísima importancia y el día de hoy tengo además el honor de presentar esta excelente ponencia. Además, Rafael y yo somos muy amigos. Rafa, te mando un fuerte abrazo y quiero que sepas que tienes abiertas las puertas en este colegio de ginecólogos del estado de Jalisco y va a ser para nosotros un honor escuchar tu ponencia. Te mando un fuerte abrazo. No sé si ya me estarás escuchando por ahí. Sí, claro, 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 aquí estamos. Muchísimas gracias, Rudy. Bueno, por la presentación y es un honor para mí estar acá con ustedes. Muchas gracias, doctor Rafa Aguirre. Pues te voy a dejar con este tema que es importantísimo y al final los invito a todos los colegiados que a través de Facebook, a través de Meeting Google, ¿y qué más tenemos por acá? Y Facebook, bueno, las plataformas que me parece son 3, de donde estén conectados, ya sea de vía remota, por medio de escribirlo en Facebook, se van a leer todas las preguntas y se va a poder tener, se van a filtrar algunas o se van a mencionar aquí, y también en Meeting Google pueden abrir su cámara al final y hacer algunas preguntas directamente, que seguramente tendremos mucho. Esto es innovador y los voy a dejar con el experto, doctor Rafa. Mi querido Rafa, adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, decidido hablar un poco de screening genético. Me contactaron el doctor Rodolfo Corona y él siempre ha estado muy interesado en el tema de pues darle un enfoque de tendencias internacionales y nuevas tendencias internacionales en el abordaje de la mujer embarazada. Y la verdad es que, pues, insisto, para mí es un honor estar acá con ustedes y yo soy feliz de genética, que es a lo que me dedico. Y pues bueno, si les parece, empezamos con la presentación. Sí decidimos este tema, el título de screening, porque creo es muy importante empezar digamos, como lo más general. Screening me refiero a como una especie que de hecho es como la traducción de un tamizaje genético para el tema de las anomalías cromosómicas. Como veremos más adelante, hay pruebas ya diagnósticas, hay un tema de diagnóstico prenatal que pues sigue, desde luego sigue después del tema del screening y que serían temas pues para abordar y más profundo en otras ocasiones, pero para no atiborrar así como de mucho tema, pues creo yo que un buen inicio pues es hablar de screening genético.
La verdad es que hay muchos, bueno, esta tendencia de identificar bebés antes de que nacen ha sido pues el interés de todo el mundo de décadas atrás. Entonces, se han desarrollado diferentes enfoques para identificar pequeñitos con alguna enfermedad de origen genético, incluso antes de que nazca. Y pues bueno, ese es el tema hasta hoy. Y poco a poco, como ya iremos viendo, pues se han ido desarrollando nuevas tecnologías. Afortunadamente, todo el tema de biología molecular y biotecnología, pues no, ha creado un puente muy interesante entre la práctica clínica y la investigación y todo lo que es la ciencias básicas y que lo tenemos y que a final de cuentas, pues las parejas que están esperando un bebé son los grandes beneficiados y sobre todo los pequeñitos que podemos actuar muy a tiempo. Ese es el tema, o sea, actualmente el tema es prevención, es identificar de manera temprana para actuar de manera enérgica y rescatar, en verdad, rescatar vidas, rescatar familias. En general, pues bueno, insisto, hay diferentes enfoques, hay diferentes herramientas. Creo yo que eso es lo interesante porque nosotros como clínicos, digamos que estamos como en nuestro cuarto de herramientas y tenemos así como colgadas en la pared diferentes opciones y obviamente que muy dirigidas, es decir, que para diferentes situaciones con un paciente, una paciente, pues tenemos una herramienta específica para cada quien. Entonces, eso es lo interesante, es decir, contar con una gama así de herramientas muy interesantes y que están a la mano. Hoy día están muy a la mano y lo tenemos sumamente disponible. Entonces, en fin, estos son diferentes, bueno, herramientas, cada quien con sus ventajas, desventajas, pero bueno, interesante poder contar con ellos, ¿no? Sobre todo el tema de la translucencia nucal, creo que el tema del ultrasonido, pues creo que fue lo que ha ha transformado el abordaje prenatal. Entonces, es sumamente interesante. De hecho, vean que desde 1988 la Fundación de Medicina Fetal, el grupo de screening de primer trimestre, sugirió que la edad gestacional para medir la translucencia nucal es en ese rango, ¿no? De las 11 a las 13 semanas de gestación. Y obviamente que como acá en todo el tema de ciencias biológicas, pues obviamente tenemos rangos. Entonces, no tenemos así como números fijos, afortunadamente. Entonces, tenemos esos rangos en el cual, por ejemplo, el tema es estar dentro de percentiles. Y sabemos que después de la percentil 95, pues nos salimos de esa curva de normalidad. Entonces, por ejemplo, acá... por ejemplo, en la distancia con una rabadilla, pues tenemos, por ejemplo, a los 45 centímetros de distancia con una rabadilla de longitud, perdón, digamos que tenemos nuestro percentil 95 es 2.7 milímetros de translucencia nucal y cuando el feto crece a 84 milímetros,
la translucencia nucal estando en percentil 95, también de 2.7 milímetros. Entonces, digamos que ya un percentil 99, pues se va ya a, independientemente del tamaño, pues en todo este rango ya se pone como 3.5 milímetros, ya estando fuera de percentiles o de rangos de normalidad, en un percentil ya, por ejemplo, 99. Entonces, la identificación de la translucencia nucal, pues digamos que ha sido sumamente útil para nosotros en la atención de estos pequeñitos. Yo les digo a mis pacientes que, bueno, mi expertise, desde luego que es los recién nacidos. Eso es como en lo que más me he enfocado desde la residencia, anomalías congénitas. Entonces, les digo, hoy día tenemos la capacidad, tenemos el privilegio de yo ver a mis pacientes desde la edad de 10 semanas de gestación, ¿no? Entonces, los vamos siguiendo, los vamos identificando y obviamente, pues, empezamos con todo el abordaje, todo el asesoramiento, desde luego el asesoramiento genético de los papás, pero bueno, entonces también es importante no solamente identificar la translucencia nucal, digamos que muy pronunciada, una translucencia nucal que se sale de percentiles. No solamente es identificarla, o sea, también es esencial para nosotros como médicos saber por qué se da la translucencia nucal. Entonces, de entrada, saber que la composición de la matriz extracelular se ve alterada. Entonces, este tejido conectivo que está en el tejido cutáneo, o incluso en los grandes vasos, en el sistema linfático, bueno, toda esta composición de matriz extracelular del tejido conectivo está alterada, o sea, la arquitectura misma del tejido conectivo está alterada, y eso juega un papel en la fisiopatología de la translucencia nucal. Obviamente que las anomalías cardíacas también es un elemento muy importante en esta fisiopatología de la translucencia nucal, que tiene que ver mucho con los flujos. Entonces, usualmente, y va muy de la mano, obviamente, que anomalía cardíaca con anomalías de las grandes arterias. Por ejemplo, sabemos que en Turner el istmo aórtico está muy comprometido, y eso genera una sobreperfusión, es decir, de la presión hacia cabeza y cuello, y eso genera o es parte del mecanismo que va a desarrollar la translucencia nucal. Y también, obviamente, que el desarrollo linfático está también alterado. O sea, todo el tejido linfático, los vasos linfáticos tienen alguna alteración. Y no solamente en la arquitectura misma de los vasos linfáticos, sino también que de alguna manera recordemos que pues estamos en una edad, en las 10, 12 semanas de gestación, pues estamos en una edad donde hay una multiplicación de las células de todo el cuerpo, y no solamente se están multiplicando a una velocidad tremenda, sino también hay un tema de migración. O sea, las células también están migrando para generar todos los tejidos que al final pues ya tenemos como especie, como seres humanos.
Entonces, cualquier alteración en esta genética, es decir, genes que estén involucrados en el desarrollo del sistema linfático, y no solamente tan del sistema linfático per se, sino también otros elementos que van a ayudar a este tema de migración celular, de multiplicación celular, y que esto, digamos que puede en algún momento afectar el sistema, el desarrollo del tejido linfático, y que por lo tanto tengamos este tipo de hallazgos de translucencias nucales, estos higromas de tamaño importante fuera de percentiles que los podemos observar. Entonces, importante como tomar en cuenta todas estos elementos para también nosotros, es decir, vemos algo en el ultrasonido e inmediatamente ya estamos pensando qué es lo que pudiera estar pasando en ese momento, ¿no? Por lo tanto, es bien importante de entrada, con una translucencia nucal muy amplia, ya fuera de percentiles, pues es inevitable pensar en las cromosomopatías más frecuentes. O sea, por ejemplo, la trisomía 21, la monosomía del X, la trisomía 18, la trisomía 13. Como sabemos, pues la trisomía 13, síndrome Patau, trisomía 18, síndrome Edwards, trisomía 21, síndrome Down, y la monosomía del X, pues síndrome Turner. Esto es bien interesante porque en la diapositiva previa mencionamos que desde luego tiene que ver el tema de una alteración en el tejido o en la matriz extracelular, y que es el tejido conectivo, es decir, toda esa red de proteínas que dan soporte a nuestros tejidos, como por ejemplo la colágena. O sea, qué mejor andamiaje, ¿no? Ese sistema de una red súper interesante de darle soporte, de darle cuerpo a los tejidos, sobre todo de pared vascular. E interesantemente, muchos elementos de esta matriz extracelular pues están en los cromosomas 13, 18 y 21. Por ejemplo, en el cromosoma 13 está el colágeno tipo 4, que es el alfa 1, colágeno tipo 4, alfa 2. Esos dos genes están en el cromosoma 13. La laminina alfa 1, la laminina alfa 2, o sea, los genes que dan estas proteínas, también están en el cromosoma 18, por ejemplo. La colágena tipo 6, alfa 1 y alfa 2, colágena tipo 6, alfa 1, alfa 2, y el superóxido, digamos, son genes que están en el cromosoma 21, y que van que van a dar soporte, que van a hacer como componentes importantes. También que en el cromosoma X está un elemento que va a dar soporte a la matriz extracelular, y hay que tener en cuenta algo. Hay que tener algo, por ejemplo, si tenemos una trisomía 13, tenemos, en vez de tener 2 cromosomas 13, tenemos 3. Entonces, ahí va a haber una sobreexpresión de los genes. Por ejemplo, de la laminina, de las colágenas, en el cromosoma ya sea 18, 21, 13, va a haber una sobreexpresión. Y lo que se ha visto microscópicamente en los tejidos es que la matriz extracelular, la matriz extracelular está como más enmarañada, como la arquitectura misma de la matriz está muy alterada, como muy
en general, como la arquitectura, hay una sobreexpresión de estos genes, vamos, y eso va a alterar muchísimo todo el tema de las paredes vasculares, el tema de la piel, y bueno, que también, por ejemplo, en el cromosoma X, vamos a tener en la monosomía del X, en vez de tener 2, en la monosomía del X, también vamos a tener este elemento, pero en vez de una sobreexpresión, vamos a tener una pérdida, porque solamente hay un X, y sabemos que en el cromosoma X y en el Y, pues están estos dos alelos que nos van a ayudar a darle cuerpo y una arquitectura a nuestros tejidos de las paredes vasculares, y también, desde luego, que el tejido subcutáneo, la piel en general. Entonces, eso, cuando suceden este tipo de trisomías, es decir, que hay una dosis, hay una dosis extra de genes, pues van a alterar todos estos genes, y tiene pues su repercusión fenotípica. Entonces, eso ha dado la explicación de observar estas translucencias nucleares tan extensas en estas entidades. Pero no hay que perder también de vista que no son los únicos, no son las únicas entidades que nos pueden dar una translucencia nuclear, un higroma. También, por ejemplo, hay otras enfermedades de tejido conectivo o una displasia esquelética, por ejemplo, una displasia tanatofórica. Si nos acordamos, tienen una estrechez del tórax, y eso va a generar cambios en la presión intratorácica, y que nos va a también dar una translucencia nucal. Es decir, en general sabemos que hay reportados alrededor de 6,000 entidades de origen genético en la literatura internacional. Entonces, la alteración misma de los tejidos nos puede dar, es decir, como esa alteración a nivel vascular, a nivel torácico, para que se genere estos higromas, esta acumulación de líquido. Entonces, importante resaltar que no solamente estas cromosomopatías pues están involucradas en un higroma quístico. También cualquier displasia, o las displasias esqueléticas suelen darlo. Por ejemplo, enfermedades como síndrome de Noonan también, y que tienen mucha repercusión en el tema del sistema linfático. Entonces, bueno, por lo tanto, es importante, desde luego, identificar si se trata de una cromosomopatía. Entonces, siempre el tema es hacer un screening, o sea, hacer como este tamiz prenatal de identificar bebés, fetos que vienen con alguna enfermedad malformativa, y que bueno, pues siempre partimos de lo más frecuente a lo más no me gusta la palabra raro, pero o lo menos, digamos que lo menos frecuente. Por lo tanto, tenemos, pues, como habíamos comentado en las primeras diapositivas, los diferentes tipos de screening que tenemos a la mano, y que pues obviamente todos tienen sus ventajas y sus desventajas. Particularmente el DNA fetal, pues no hay otra prueba de screening que tenga los niveles, los índices de detección
como el DNA fetal. Es decir, el DNA fetal es el que tiene el mayor índice de detección de anomalías cromosómicas. E incluso ya hoy día no solamente cromosómicas, microdeleciones, sino también enfermedades monogénicas, mendelianas. Esta es una superventaja porque es una prueba que, por ejemplo, es una sola toma de muestra y además la podemos hacer a partir de la semana 9 de gestación. Obviamente que pues para asegurar un poquito más que tengamos DNA fetal en la muestra, pues usualmente decimos 10 semanas, pero es importante saber que a partir de la 9 es bastante decente la edad gestacional como para que ya nos dé la suficiente DNA libre, DNA fetal. Entonces, esa es la ventaja, que en una sola toma ya podemos tener, a partir de las 9 semanas, que es muy rápido, ya podemos tener muchas respuestas. Y obviamente que también tiene el nivel o el índice más bajo de falsos positivos. Entonces, esa es es decir, la prueba como tal, pues ha revolucionado bastante el cómo vemos el screening prenatal. Obviamente que pues, no todas las pruebas pues son perfectas, todas tienen sus desventajas. Por ejemplo, particularmente en el DNA fetal, los resultados pueden reflejar una neuploidía materna o incluso una enfermedad materna que pudiera darnos un resultado que no tenga nada que ver con el feto y que más bien refleje una situación que tenga la mamá. Entonces, bueno. Entonces, siempre, por ejemplo, tomamos la trisomía 21 como en base a todo lo que hacemos. Por ejemplo, en el Hospital Civil Juan y Menchaca en el 2009 se empezó con un registro de anomalías congénitas y nosotros evaluamos, después ya yo lo continúo en el Hospital Materno Infantil, en la Esperanza López Mateos. Ahí continuamos este registro de anomalías congénitas. Y nosotros siempre lo evaluamos de decir, bueno, estoy registrando suficiente o todas las anomalías congénitas, el 100% de las anomalías congénitas que nacen en este hospital. Esa respuesta nos la da cuántos niños con trisomía 21 detectamos. O sea, más o menos nos han salido, por ejemplo, un bebé con síndrome Down por cada 500 nacimientos ahí en el hospital Juan y Menchaca. Aunque en la literatura es muy variado, depende mucho de los registros de cada hospital, está entre 500, uno entre cada 500, en cada 700, algunos hasta 800 nacimientos para trisomía 21, síndrome Down. Entonces, en base a la trisomía 21, pues nosotros nos podemos dar cuenta que si de veras estamos haciendo bien las cosas. Y mismo, muy similar sucede acá en este tipo de pruebas de detección, hablando de detección. Entonces, es decir, para una detección de trisomía 21, si comparamos todos los screening, tenemos, por ejemplo, el DNA fetal anda como en más del 99% de detección. Tomándole, o sea, de todas en un número tremendo de mujeres embarazadas, o sea, en más del 99% se detectaron, versus el más, que fue el integrado, que detectó hasta un 96%,
Pero bueno, insisto, las ventajas, ¿no? O sea, ahí tener como ventajas y desventajas de cada screening. Y bueno, entonces, ¿qué es el DNA fetal? O sea, también es importante, pues, o sea, porque es DNA libre de células. O sea, yo lo que les comento siempre trato así como de explicarle a las mamás, a los papás cuando vienen a consulta, es de que nosotros tenemos una hebra de DNA extremadamente larga, puede llegar a medir hasta 2 metros en un individuo, en una célula. Entonces es una hebra tan larga, ¿cómo es posible no solamente meterla a una célula, sino al núcleo de esa célula? Entonces, lo que acá vemos con el DNA libre es precisamente que es un DNA que no va a estar dentro de la célula, que no va a estar dentro del núcleo de la célula. O sea, es una hebra de DNA que va a ser cortada y que va a estar, digamos, fluyendo en la circulación materna, totalmente libre, o sea, fuera de la célula. Entonces, de entrada, todo el mundo tenemos DNA libre en nuestra sangre, hombres y mujeres. Pero particularmente se identificó que las mujeres embarazadas, parte de ese DNA fetal libre que todo el mundo tenemos, las mujeres embarazadas alrededor del 10% tienen de ese DNA libre que tienen, es del feto. Entonces, a partir de ahí, cambió bastante la manera en cómo observamos el tema del DNA libre en flujo sanguíneo. Inicialmente se identificó en cáncer. De hecho, el DNA libre que está fluyendo en nuestra sangre, se identificó 2 años después de que se terminó la Segunda Guerra Mundial. O sea, estamos hablando de 1947, donde un grupo de científicos identificó que había DNA libre. Pero nadie le hizo caso, o sea, no tuvo pues una mayor así como relevancia. A mediados de los 70s, a alguien se le ocurrió hacer mediciones a muchísima gente para determinar en individuos sanos cuánto es lo normal de tener ADN libre en nuestra sangre. Entonces, a mediados de los 70s fue cuando empezó a ver, o sea, como por qué tenemos ADN, o sea, ¿hay alguna diferencia entre ese ADN libre en individuos sanos o en individuos con cáncer, por ejemplo? Y se dieron cuenta que en cáncer, pues, ahí hubo una mayor cantidad de DNA libre flotando en la sangre. De hecho, posterior a que hicieron el estudio de DNA en individuos sanos,
luego a alguien se le ocurrió hacer esa comparación, o sea, individuos sanos versus individuos con cáncer o alguna otra enfermedad. Incluso está involucrado, por ejemplo, el lupus, enfermedades autoinmunitarias. Eh, y bueno, es importante también entender que de alguna manera un embarazo nos hace pensar que se comporta muy parecido a un cáncer, pero digamos, algunos científicos lo han nombrado como una neoplasia, un crecimiento neoplásico ordenado. Entonces, ¿por qué? Porque al final de cuentas es un tejido que nada diferente a los tejidos de mamá y que está creciendo a una velocidad tremenda. Entonces, ese tema de estar creciendo a una velocidad tremenda como nunca en la vida, pues tiene que forzosamente pagar un costo que es muchas células van a mutar y son mutaciones que son incompatibles para la vida de esa célula y entra en apoptosis y libera DNA a la circulación. Fíjense, en 1997 este fue un parteaguas tremendo para lo que estamos todos acá reunidos hoy. En 1997 este grupo de personas en el Reino Unido, que por cierto en Reino Unido han sido pioneros en tema de DNA, desde lo forense hasta lo clínico, ellos identificaron, ya no digamos Watson y Crick, los trabajos de ellos, entonces ellos identificaron que había DNA fetal en plasma materno, en suero. Y ellos lo publicaron. Entonces, este artículo de 1997 fue lo que nos permitió hoy día tener esas tasas de detección o esos screening tan exitosos como los tenemos hoy día, en 1997. Entonces, este es el artículo original. Ellos identificaron, si se fijan, por presencia del cromosoma Y, de secuencias del Y. O sea, dijeron, bueno, ¿cómo es posible que una mujer tenga DNA, de este DNA libre, tenga secuencias del Y? Obviamente que eso si se fijan en la tablita de la derecha, donde son fetos de femeninos, nunca encontraron, obviamente, por obvias razones, nunca encontraron secuencias del cromosoma Y. Ok, pero en los nacimientos, o sea, cuando eran bebés masculinos, ya habían detectado cuando estaba embarazada la mujer secuencias del y coincidió a la perfección que efectivamente era DNA fetal por la secuencia del Y. Entonces, en la discusión de este artículo, o sea, realmente lo que ellos identificaron fueron secuencias del Y, pero al existir secuencias del Y en suero materno, dicen, este DNA es del feto. Por lo tanto, las mamás tienen DNA fetal, las mujeres embarazadas tienen DNA fetal fluyendo en la circulación. Y en la discusión, fíjense el primer párrafo que ellos ponen, y lo subrayé con rojo. El uso de plasma materno o suero para la detección de DNA fetal para diagnóstico prenatal no invasivo puede, por lo tanto, ser posible. Fíjense, esa frase ya lo habían pensado en los 90s. Entonces, tremendo, ¿no? A mí estos artículos, cada que veo estos artículos originales de lo que vemos actualmente, yo me sorprendo cuando ya lo veo hecho una realidad, algo que a alguien se le ocurrió 20 años, 30, 50 años atrás. Entonces, tremendo, ¿no? En fin, ahora sabemos que este DNA fetal viene precisamente de los trofoblastos.
Incluso algunos autores dicen, pues yo creo que ya no le deberíamos de llamar DNA fetal, o sea, le deberíamos de llamar DNA placentario, porque en realidad, pues lo que estamos identificando es DNA de la placenta. Y en este intercambio, cuando hay muerte de células de los trofoblastos, estas células entran en apoptosis, muerte celular, apoptosis, y liberan el DNA a la circulación materna. Vean cómo los trofoblastos apoptóticos ya están ahí flotando en la sangre materna. Entonces, en ese sentido, es importante, fíjense, es importante mencionar y que esto nos da, o sea, la claridad de por qué son tan efectivas estas pruebas. ¿Por qué? Porque a partir de las 20, de la semana 10 de gestación, se liberan 20,000 genomas fetales a la circulación materna por minuto. 20,000 genomas fetales. Por lo tanto, o sea, tenemos bastante. Es bastante DNA con el que podemos aislarlo y hacer las pruebas que hacemos hoy día. Luego se vio que por ejemplo, no hay o sea, son fragmentos, no es toda la cadena de DNA que está en la sangre de mamá, no es toda la cadena, son pedacitos de cadena, y que obviamente vean cómo ahí tengo como unas al lado de esta figura de la mujer embarazada, tenemos una cadena con sus histonas, el DNA está enrollado en las histonas, pero los cortes son entre histona y histona, entre lo que le llamamos nucleosoma. Entonces, por eso el DNA fetal no se degrada tan fácilmente, porque se va en estos segmentos, o sea, no es un corte al azar, es entre histona e histona. Y luego también no es al azar que han identificado perfectamente que en promedio tenemos 144 pares de bases del DNA fetal y los segmentos de DNA materno, porque acuérdense que también mamá tiene ADN flotando de ella en sangre. Ese DNA son segmentos más largos, son 166 pares de bases. Entonces, de ahí que podemos, hay algunos laboratorios, por ejemplo, que aíslan el DNA materno y el DNA fetal, los separan y hacen el estudio específicamente en DNA fetal. Aunque en la mayoría de las ocasiones lo que se hace es agarrar todo el DNA y hacer estudios como lo vamos a ver un poquito más adelante. Y también saber, por ejemplo, que el DNA fetal, DNA materno, que está libre, usualmente es del sistema hematopoyético. Entonces, en fin, entonces es un tubito que tenemos ADN y vamos a tener por ejemplo, en la mamá, pues ADN de ella misma y del feto, o sea, nadando pues, ahí libres en la circulación materna. Entonces de ahí aislamos todo el ADN materno y fetal y pues se hacen todas el análisis. Obviamente que pues hay, también esto es algo bien importante. Vean que tenemos diferentes formas de eliminar el DNA, que esto es lo interesante, porque si yo tengo un DNA que me va a durar mucho tiempo, pues quién sabe de qué era. Incluso hay células, porque también hay que recordar que el feto puede liberar células enteras tal cual a la circulación materna, o sea, células fetales. Entonces, pero se ha demostrado que algunas células duran muchísimo tiempo, incluso puede haber células de un embarazo previo. Entonces, ahí que no se ha hecho tanto estudio prenatal en células, porque puedes estar analizando el de un embarazo previo. Entonces, por eso se utiliza más el DNA libre,
¿Por qué? Porque este se degrada bien rápido. O sea, hay todo un sistema fagocítico, se elimina vía renal, hepático, y también entender que hay nucleasas, o sea, vean cómo el dibujito parece un Pac-Man que está ahí nadando en la sangre y está así como identificando DNAs y en cuanto los identifica los destruye rapidísimo. Entonces, esto nos da la garantía de que es un DNA calientito, o sea, se acaba de hacer y si no lo agarras, en poco tiempo te lo elimina los mecanismos maternos. Entonces, es DNA pues muy útil para embarazos, para lo actual, ¿no? ¿Cómo se hace este tema de DNA fetal? Pues vean en embarazo de normal, el bebé, por ejemplo, los cromosomas están en morado, los cromosomas en verde son de mamá. Acuérdense que van a estar nadando en el flujo sanguíneo de manera libre, y luego acá vean que pues todo armonioso. Pero en la parte de la derecha, aquí el feto tiene un cromosoma de más, por decir, un cromosoma 21 de más, que lo representan en color rojo. Vean que este color rojo está nadando al igual que el ADN de todo lo demás. Entonces hay una sobrerepresentación del cromosoma 21. Eso mediante la PCR, es decir, se aísla el DNA, se hacen amplificaciones para estos segmentos de ADN y se identifican según el cromosoma, es decir, desde el cromosoma 1 hasta el X y el Y, o sea, todos los 23 cromosomas, los 46 cromosomas. Entonces, se hace en esta gráfica donde, si se fijan arriba, es digamos que un embarazo normal, euploide, con 2 copias normales, versus uno con trisomía 21, donde si nos fijamos, hay 2 barras de color verde y una de morado, que es del bebé. Pero acá, por ejemplo, hay 2 barras verdes del DNA materno, el DNA de 21, del cromosoma 21 del feto, y además estas en color rojo que nos están diciendo que hay un 21 de más. O sea, hay material en el secuenciador nos da una cuantificación del cromosoma 21, digamos que acorde a que hay un 21 de más. Entonces inmediatamente se identifican que hay ADN del cromosoma 21 de más. En ese momento se dice que tiene trisomía 21. O, por ejemplo, si identifican secuencias del Y, vean hasta donde está el cromosoma Y, en el momento en que tú identificas cromosoma Y, pues dices, es masculino, sexo masculino, el bebé. Entonces, en ese sentido, se hacen esos conteos y este tipo de análisis, que es más o menos como un set score, es decir, que un cromosoma 21, digamos que lo del embarazo actual, menos lo que se conoce que debería de la cantidad normal de cromosoma 21. Entonces eso lo restas y lo divides entre las divisiones estándar de la cantidad de cromosoma 21 que debe haber en la sangre materna. En ese sentido, si el Z-score te da de más, te pone la situación fuera de parámetros normales, te está diciendo que hay un 21 de más. Entonces, más o menos como el tema estadístico. Entonces, como habíamos comentado, hay diferente sensibilidad de este tipo de DNA fetal, entre 1 a 29.2% para trisomía 21, y bueno, para trisomía 18 y trisomía 13, bueno, es 96 y 91 respectivamente,
poquito más bajito del 90% de sensibilidad de esta prueba para cromosomopatías de cromosomas, bueno, para la detección de anomalías en cromosomas sexuales. Y eso complica un poco por el tema de mamá, pues que es XX y que por ahí pudiera, de repente, el tema, la herramienta estadística puede confundirse, o sea, es decir, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, claro que podemos tener un resultado discordante de lo que es verdaderamente el bebé una vez que nace. Y que tiene que ver, por ejemplo, en diferentes escenarios, que es en la fase preanalítica, donde pudiera haber contaminación de sangre, o, por ejemplo, que no utilizan un tubo correctamente, o sea, no se puede utilizar cualquier tubo, hay unos tubos especiales, que pues es una anticoagulación inapropiada. Por ejemplo, el tema de congelamiento, no se debe de congelar estas muestras para DNA fetal, o tan burdo como un tema de error en la identificación en las etiquetas en los tubos. También, por ejemplo, el tema de errores en el análisis, donde la herramienta estadística que se utiliza puede ser que no falle tanto la herramienta estadística como tal, pero que existan factores que confundan y que no se tomen en cuenta. Estos factores que también van a contribuir para que tener un resultado discordante cuando nace el bebé, pues también tiene que ver con factores fetales. Por ejemplo, que tengamos un mosaicismo en la placenta. Entonces, que tenga, por ejemplo, algunas células con trisomía 21 o células con trisomía 21 en la placenta, pero el feto como tal no tenga ninguna célula con trisomía 21, o sea, que sea confinado totalmente a la placenta. Eso puede afectar, o sea, darnos un resultado diferente una vez que nace el bebé, y eso es real, o sea, son riesgos que pues es que pues, ahí como le hacemos. Mosaicismos fetales mismos, o sea, que ya no esté confinado solamente a la placenta, sino que también el bebé tenga un porcentaje de mosaicismo. O por ejemplo, que un bebé de los Vanishing Twins, no recuerdo la palabra en español, pero bueno, que puede tomar DNA fetal del feto que ya no está. Entonces, o que también tengamos una fracción fetal muy baja. Entonces, a la hora de hacer el análisis, pues afecta bastante en la interpretación. Entonces, por eso lo importante de hacer a partir de la semana 9, máximo 9, pero a partir de la 10, creo yo, es muy buena edad gestacional para empezar y asegurar que vamos a tener un resultado bueno. Obviamente que también tiene mucho que ver el tema de materno, o sea, tenemos que entender que si hay un trasplante en la mamá previamente, pues obviamente que nos puede dar alteraciones porque ya va a tener DNA libre en la circulación y que puede ser del tejido que ha sido trasplantado, y ya no digamos transfusiones sanguíneas. Entonces, o sea, si hay estos antecedentes, lo mejor es no hacer o sea, la prueba te va a fallar. Entonces, por ejemplo, un tema de neoplásico en la mamá. O sea, acuérdense que toda esta tecnología y este tema de DNA libre inicialmente estuvo pensado en cáncer. Entonces, porque también hay una elevación en los niveles de DNA libre en casos en personas con cáncer. Entonces, incluso puede haber situaciones en que la mamá no sepa que trae un tema ahí de neoplásico y que se manifieste en este tipo de pruebas prenatales. Y luego, por ejemplo, neoplodías maternas, o sea, eso es bien común. Le hicimos
le hicimos como hace, no sé, 4 años, un DNA fetal a una mujer embarazada y salió con trisomía del X, el resultado. Nació la bebé y la mamá pues estaba con ese tema, ¿no? No la quería llevar, para hacerle un cariotipo a la bebé y acuérdense que este es un screening y para hacer una prueba confirmatoria, pues obviamente que ya que nace, pues es el cariotipo, ¿no? Entonces queríamos, pues ella también y el papá de de la bebé, pues estaba muy interesado en hacerle un cariotipo a la bebé para ver para asegurarnos que efectivamente tenía una trisomía del X la bebé. Le hicimos el cariotipo a la bebé y ¿qué creen? Estaba normal, XX. Y claro, ¿qué creen? Pues la mamá tenía trisomía del X. Entonces, hay situaciones en las que no, digamos que la misma paciente no tiene como conocimiento y nos encontramos con mucha información en ocasiones con este tipo de screening prenatales. La obesidad materna también es bien importante porque nos da muy poquito ADN fetal. Por alguna razón, cuando hay obesidad, el porcentaje de DNA fetal es muy bajo y a veces no suficiente para hacer un análisis y la prueba falla. Como ya había mencionado, pues las enfermedades autoinmunes en la mujer también nos van a afectar bastante, o sea, es mejor ni tomarlo. Y ya no digamos, pues, la utilización de heparina o inmunoglobinas intravenosas, que cuando hay manejo con estos tipos de medicamentos, pues no nos va a dar, nuestra prueba seguramente que va a fallar. Entonces es bien importante tener como estos factores muy en mente a la hora de querer hacer un DNA fetal. Pero, y también no solamente quedarnos con la idea de que podemos identificar cromosomopatías como síndrome de trisomía 21, 18, 13, monosomía del X, incluso Klinefelter. No solo eso podemos tener, o incluso microdelesiones, por ejemplo, de la región del DiGeorge, de la región de Prader-Willi, Prader-Willi del cromosoma 15, y luego, por ejemplo, del 4P-, 5P-, o sea, todas esas, Prader-Willi Angelman, ese tipo también de microlesiones pueden ser detectables en este tipo de pruebas. Entonces, y luego pues también la aplicación en enfermedades monogénicas, donde sabemos, por ejemplo, que el tema de los alelos, o sea, si podemos identificar un alelo con mutación y el otro sin mutación y hacemos nuestras determinaciones en el análisis para determinar si el niño tiene, si los papás son portadores de una enfermedad, si el niño si el feto tiene los dos alelos afectados y que va a desarrollar la enfermedad, o incluso cuando hay enfermedades autosómico dominantes, podemos identificar el alelo mutado y hacer digamos, un análisis en el DNA fetal para concluir mediante el análisis si el bebé viene afectado o no. Y también tenemos, por ejemplo, la capacidad de identificar como pruebas de paternidad en prenatales mediante DNA fetal, y eso utilizamos usualmente SNPs, los famosos SNPs, y eso, digamos que tomamos, no sé, miles de SNPs en el análisis y determinamos si el bebé ha arrojado a la sangre materna los SNPs que identificamos en el papá. Entonces, usualmente le tomamos una muestra biológica al supuesto padre y le tomamos obviamente sangre a mamá y hacemos el análisis utilizando SNPs. O sea, si el bebé tiene estas mutaciones en diferentes regiones
de su genoma igualitas que el papá o el presunto padre, pues se determina que efectivamente que no se puede descartar al presunto padre como padre biológico. Entonces, son otras cosas que el DNA fetal. Y luego también tenemos que entender o tomar en cuenta, más bien, tenemos que tomar mucho en cuenta que el DNA fetal libre realmente es por trofoblastos. Entonces, realmente es un marcador. Y ahora que está el doctor Rodolfo Corona, que es experto en temas de preeclampsia, él precisamente tiene bien identificado el DNA fetal, que incluso fue un tema de conversación entre nosotros, que tomado como un marcador placentario. O sea, es importante tenerlo como un marcador placentario y que que los niveles muy altos de DNA fetal, claro que pueden decirnos, darnos información en temas de preeclampsia, prematurez y retraso de crecimiento intrauterino. Y bueno, diferentes, ya ahorita nos toma el tiempo, pero bueno, importante también mencionar que the American College of Obstetricians and Gynecologists, ellos ponen en octubre del 2020 que el DNA fetal puede ser discutido y ofrecido a todas las mujeres, independientemente de la edad o si le identificaron el riesgo de anomalía cromosómica. Ellos ya dicen, hagan DNA fetal a todas como a manera de tamiz, porque se han identificado bastantes bebés muy a tiempo y se les ha ayudado bastante. Entonces, es parte de como esta nueva tendencia, y que incluso en Estados Unidos y Canadá ya lo están haciendo de manera universal, o es la tendencia a toda mujer embarazada. Entonces, claro, en México, pues yo tengo eh, la ilusión de que en algún momento también lo lleguemos a ese punto. Y en fin, creo que puede haber preguntas. Muchísimas gracias por escucharme y no sé, alguna pregunta, algo que quede. Si alguien tiene alguna pregunta. Yo sí tengo una pregunta. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, doctora Aguirre, Guillén. Muchas gracias por el abordaje del tema. Lo felicito. Soy la doctora Almadelia Arce Romero y mi pregunta es, ¿qué tan valioso es para usted pues agregar el tamizaje bioquímico como el PABé y la fracción beta de gonadotropina? Debe de ser utilizado desde luego, y tiene que ver también mucho con los hallazgos ultrasonográficos, pero digamos que no está peleada una herramienta con la otra, y a final de cuentas todos estos marcadores séricos pues, no dejan de ser una herramienta sumamente útil, y que si yo más bien no veo como que entre estas herramientas estén peleadas, sino al contrario, creo que hacen un sinergismo sumamente interesante, y nuestra capacidad de detección va a ser mucho más compleja, mucho más completa, y todo, la verdad es que para dar respuestas a los papás, porque los papás quieren respuestas, ¿qué está pasando? Entonces, todo esto abona, definitivamente abona y potencia, doctora. Ok, muchas gracias. Doctora Almadelia, muchísimas gracias por su pregunta. A mí también un poquito ahí agregando también a esa inquietud que tiene la doctora Almadelia. No te escuchamos, doctor Rodolfo. Perdón, no me están escuchando ahí. Perdón, decía que muchas gracias a la doctora Almadelia por esta pregunta.
Y yo también me sumo a esa inquietud. Ahí me interesa saber qué se debe hacer, Rafa, cuando el screening de bioquímico y ultrasonográfico y todos los screenings nos reportan que podría ser de alto riesgo para cromosomopatías. Sin embargo, esta prueba mínimamente invasiva sale totalmente negativa. ¿Y cuál es la conducta que debemos tener? La verdad es que es bien frecuente. O sea, esto es como una situación muy normal que me suceda con los hallazgos ultrasonográficos y marcadores bioquímicos. Es sumamente común, de hecho, es sumamente común. Y siempre mencionar a los papás que vamos a hacer una prueba de DNA fetal, pero que vamos a estudiar un grupo de enfermedades. Desafortunadamente, pues ya teníamos como 6,000 enfermedades relacionadas con la genética y que pudiera, como mencioné al inicio de la presentación, hay muchas enfermedades que nos van a generar ese tipo de hallazgos prenatales, pero que lamentablemente las enfermedades el listado de enfermedades del DNA fetal, que son las más frecuentes en la población, que se cubrieron, ninguna el feto no tiene ninguna de esas enfermedades, pero sí pudiera tener algunas otras enfermedades o alguna otra enfermedad que no cubrió el estudio. Entonces, eso es sumamente, es decir, no quedarnos ahí. Entonces, yo lo que recomiendo es darle como un seguimiento muy puntual a la paciente y hacer como ese estudio colaborativo, un grupo de ayuda entre profesionistas, nosotros, con diferentes enfoques, genética, sentarnos a platicar del paciente y más o menos pensar qué diagnóstico mediante los hallazgos ultrasonográficos y demás, más o menos ir pensando ante qué estamos y en ese momento ya no irnos a screening, ya nos vamos a diagnóstico prenatal, que es otro tema súper interesante y que claro que queda abierto en este grupo para una posterior discusión y una charla, porque una cosa es screening y otra cosa es diagnóstico prenatal, que ahí ya vemos, ya ahí entramos a otro universo sumamente interesante, ¿no? No sé si contesto la pregunta. Sí, Rafa, muchísimas gracias. También mencionabas que puede aumentar el riesgo en el cálculo, principalmente para síndrome de Down. ¿Hay alguna razón por la que sea esto Lo que genético? pasa es que el cromosoma 21 tiene algunas regiones de ruptura, algunas regiones de ruptura que identifica el secuenciador y que no lo identifica tanto en el cromosoma 18, en la 3 y en el cromosoma X, como si lo identifica en el 21. Entonces, como que el 21 es sumamente fácil a la hora de hacer las PCRs, las amplificaciones, tiene regiones, digamos, que son más sensibles para el secuenciador que los cromosomas. Por eso nos da bastante en el análisis. Excelente. Parece que no hay ninguna pregunta, pero a mí sí me gustaría, además de agradecer de parte de todo el colegio, comentarte que si bien no ha habido tantas preguntas, y siempre digo que cuando no hay tantas preguntas es porque a lo mejor ha quedado demasiado claro tu adecuada ponencia, extraordinaria como siempre, pero además que sepas que el Colegio de Ginecólogos de Jalisco está recibiendo muchísimos comentarios, felicitaciones por tu ponencia. Tenemos gente de Venezuela, gente de Argentina, gente de Panamá y ¿de dónde más hemos visto? De Venezuela, Panamá, Argentina, de Perú y también todos los que están siguiendo esta transmisión, les mandamos un fuerte saludo y un abrazo.
Y bueno, al no haber más preguntas, mi querido Rafa, que tengo el honor de hablarte de tú porque somos amigos, además Sí, tengo que comentar que tú hiciste el DNA fetal de mi hija hace poco. claro. Y para mí fue muy interesante algo que me comentaste, que dijiste, es que ahora sí ya puedes disfrutar del embarazo. Y eso es muy importante porque muchas veces da esta tranquilidad el saber que es algo que a todos nos preocupa. Pero yo sí quiero hacerte una pregunta que nunca te la he hecho de las veces que hemos platicado de estos temas, que Sí, sí quisiera saber. A lo mejor puede entrar un poquito en polémica, pero en el tema legal y en el tema ético ujú, puede ser un poquito fuerte, pero este tipo de estudios se pueden realizar en la semana 9 o 10, ¿no? Tengo sí, entendido. Entonces, si bien en Jalisco no se puede interrumpir un embarazo de forma legal, tenemos pacientes que se van a donde sí es legal. se van a la Ciudad de No México, sé, o se van a Ciudad de México donde es legal y se puede correcto. interrumpir antes de la semana 12. Mi pregunta es, ¿qué experiencia has tenido o de qué forma has visto este tipo de cosas? Es decir, una paciente que sale con estas pruebas positivas para una cromosomopatía a la semana 10. Ujú. ¿Qué experiencia has tenido de que las pacientes quieran interrumpir el embarazo? Porque una vez yo a una paciente que le sugerí realizar esta prueba contigo, me decía, pero ¿qué pasa? De todos modos, saber que tiene algo pues, no va a cambiar nada, ¿no? Me interesa mucho saber tu punto de vista, a lo mejor sin meterme en temas políticos, legales, éticos. ¿Qué experiencia? ¿Qué te ha pasado con esto? Me interesa a mí. Eso depende bastante, depende bastante de la pareja. Muchas, hemos hecho diagnóstico prenatal de trisomía 13 o, por ejemplo, displasias teratofóricas mediante estas tecnologías. Ya obviamente que se confirma con el estudio diagnóstico, con la prueba diagnóstica. Y sí me ha tocado muchas parejas que optan por ir a Ciudad de México a interrumpir el embarazo. Pero también, por ejemplo, me ha tocado muchas mamás con Turner, por ejemplo, que lamentablemente la misma cromosomopatía de repente pierde vitalidad el feto y la mayoría de estas pequeñitas no llegan a un embarazo de término. Entonces, pero la verdad es que la mayoría, y lo tengo que decir, sí la mayoría de las parejas optan por no, eh, por adelantar quizá un poco los efectos de la cromosomopatía, ¿no? Que por ejemplo una cromosomopatía 13, una trisomía 13, una trisomía 18, pues son prácticamente incompatibles con la vida y sí han decidido terminar el embarazo a esa semana. Así que claro, le quitan el riesgo, muchos riesgos a mamá, ¿verdad? Entonces, pues sí, no, la mayoría podría decir yo que optan por una terminación del embarazo. Híjole, y es muy fuerte, ¿no? Ese tipo de cosas que podrían entrar a comité de ética, a mesa redonda de este tipo de situaciones en las que, pues, sabemos que aquí en Jalisco no está legalizado el aborto y esto ya es otro tema de política que podría ser, pero con estas detecciones oportunas, estas herramientas que nos muestras, pues siempre surge esa duda de qué tanto puede hacer. Ya no tenemos otras preguntas, hay muchos comentarios. Quiero que sepas, doctor Rafael, doctor Rafael Aguirre Guillén, yo te digo Rafa, que este colegio tiene las puertas abiertas para ti. Estamos muy honrados hoy de haber tenido una ponencia de la calidad en la que lo hiciste. Eh, y nada más que agradecerte de nombre de toda la mesa directiva Gracias, doctor. y Muchas mandarte un gracias. fuerte abrazo. Muchas gracias a No todos. hay ningún, Lo disfruté bastante, la verdad.
Muchísimas gracias, Rafael, y espero que pronto podamos volver a convivir, ya a lo mejor en algún tema más presencial. Seguimos con estas herramientas virtuales, pero que Claro. también hay que ver el lado positivo. Estamos llegando también a más lugares, Y a muchos te lugares. decía que de otros países, entonces también les mandamos un fuerte abrazo. Agradecemos al doctor Rafael Aguirre Guillén, genetista, con un máster en biología molecular en la Universidad de Texas, y te mandamos un fuerte abrazo. Y no me queda más que decirles a todos los colegiados buenas noches, y siendo las 21:50 horas del día 29 de junio, damos por terminada nuestra sesión ordinaria, y les agradezco mucho a todos los que han estado siguiendo la transmisión, y que pasen muy buenas noches. Hasta Gracias. luego. Buenas noches, hasta luego, felicidades Hasta a luego. todos, que estén bien, buenas noches.